Colombia bajo el agua, el cómo, el por qué y el qué, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, marzo 25 de 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. 1. Colombia tiene una normativa sobre gestión del riesgo que se fortaleció tras la tragedia de Armero. ¿Cómo se ejerce la gestión en el país? Colombia adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres mediante el Decreto 93 de 1998. Para el efecto, con varios COMPES, diseñó la estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 3146 de 2001 y creó el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Física 3318 de 2004, al tiempo que desarrolló los principios orientadores de política para el manejo de la gestión del riesgo como componente de los planes de ordenamiento territorial y de los planes de desarrollo sectorial. Pero el país, además de 50 años de guerra que le han significado legiones de desplazados, en relación con los desastres naturales cuenta ahora con una institucionalidad que le permite profundizar en esta problemática, instrumento que se constituye en respuesta a lo anterior construido durante más de 3 décadas y para lo cual inciden 3 momentos. 1. Para el momento del desastre, con la erupción del Ruiz 1985, cuando se crea el Sistema Nacional y la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 2. Para el después del desastre, tras el terremoto del eje cafetero 1999, cuando se crea el FOREC responsable de la reconstrucción, y para el antes del desastre, tras la niña de 2010-2011, cuando se formula la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 2011 para prevenir que se construyan poblados en zonas de amenaza. De la entonces Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, creada al implementar el Sistema Nacional y adscrita al Ministerio de Gobierno, se pasó a una estructura como la del Departamento de Planeación Nacional, dotada de presupuesto, ya que cuenta con un fondo de calamidades robusto. Dicha estructura, con esa capacidad operativa, legal y financiera a nivel nacional, creo que no existe en otros países de la región. Así todo, el asunto en Colombia aún no está resuelto. No solo porque existen cerca de 500.000 familias viviendo en zonas de alto riesgo, sino también porque gracias a las dinámicas crecientes del cambio climático, cada lustro tiende a duplicarse el número de damnificados. Según el Departamento Nacional de Planeación, entre 2006 y 2014, el país tuvo 2,3 millones de damnificados por desastres climáticos conexos con factores antrópicos. Ver gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Colombia, dinámicas del clima andino, tropical y el país anfibio. Imagen: desolación en Mocoa, Putumayo 2017. Segundo, las inundaciones son de los desastres más comunes en nuestro país. ¿A qué se debe el fenómeno? En 2011 y en lo corrido de este año 2022 hemos visto con preocupación cómo la lluvia nuevamente, además de provocar el desbordamiento de grandes ríos y de cauces menores e inundar calles en zonas urbanas, han desencadenado flujos torrenciales a lo largo y ancho de Colombia y deslizamientos que han obligado a las autoridades a atender cierre de vías, redoblar medidas preventivas y declarar estados de emergencias. Sabemos que
En la región andina de Colombia el clima es bimodal, aunque cada año tenemos dos temporadas secas que parten desde los equinoccios, junio 21 y diciembre 22, y dos húmedas a partir de los solsticios, marzo 21 y septiembre 22, con el ENSO. Gracias al cambio climático, ambas temporadas se hacen más secas con huracanes y tormentas más intensas durante el Niño y más húmedas con lluvias que superan registros históricos durante la Niña. Si bien la estabilidad del clima se ha visto amenazada por el cambio climático asociado con el calentamiento global, igualmente en Colombia a causa de dicho cambio los glaciares se derriten, las sequías son más frecuentes y las tormentas más severas. Esta problemática que se expresa en eventos climáticos extremos y que ha impuesto un reto global que no tiene fronteras, obliga a evaluar dos factores: la amenaza relacionada con el clima y la vulnerabilidad del medio local y las personas que lo habitan y transforman. Veamos. 1. La amenaza relacionada con el cambio climático, ya que de la estabilidad del clima depende la probabilidad de ocurrencia de los eventos extremos. Y 2. La vulnerabilidad del territorio, donde inciden factores que atenúan o facilitan el descontrol hídrico y pluviométrico, al igual que los deslizamientos y las sequías. En suma, de ambos factores, la amenaza y la vulnerabilidad, depende el riesgo de sufrir los desastres hidrogeológicos. Como evidencia de la falta de regulación hídrica en la región andina de Colombia, asociada a la pérdida del 80% de su cobertura vegetal, según Juan Darío Restrepo de EAFIT, la erosión en la cuenca del Magdalena-Cauca, cuya tasa anual por hectárea supera 4 veces la del Orinoco y Amazonas, cada año llega al Caribe una carga del orden de 150 millones de toneladas de sedimentos. Lo anterior explica el por qué durante los últimos 30 años no solo se ha reducido la pesca en el Magdalena de 80.000 toneladas anuales a tan solo 7.000 por año, y el blanqueamiento del 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta, sino también las inundaciones del Atlántico tras las rupturas del canal del dique, y en el Bajo Cauca, consecuencia de la pérdida de la regulación hídrica en la cuenca y del efecto regulador de la depresión momposina y de los complejos de ciénegas en toda la cuenca baja, cuyos caños se han cerrado y los humedales sedimentado. Ver Colombia Tropical y el agua que, Gobernanza Forestal para la Región Andina y ONG Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Imagen Magangué, mapa de localización en Google Maps y mapas de amenazas y riesgo por inundaciones según el IDEAM. 3. ¿Cuáles son los retos de las ciudades colombianas en torno a la prevención de desastres por inundaciones? Dado que el cambio climático como amenaza es un asunto que solo se puede mitigar a nivel global en su componente antropogénica, el reto está en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en cambiar la cultura del consumo asociada a un modelo de desarrollo energívoro. Y para lo local, además de bajar la huella ecológica, la clave estará en mitigar los factores de la vulnerabilidad, donde entran, además de factores socioeconómicos y culturales, la exposición a los eventos y la fragilidad del medio. Esto es, además de mapear las zonas de amenaza en cada territorio, se requiere la construcción de sistemas de defensa frente a las riadas y crecientes, como de obras de urbanismo en la jungla de concreto que suplen las carencias reguladoras de las escorrentías, entrando a la cultura del agua para ralentizar los flujos del sistema de alcantarillado, construyendo la cultura de los ríos urbanos. También en las zonas rurales se pueden prevenir inundaciones rápidas respetando el cauce y con alertas tempranas, pero más que esto,
Para las inundaciones rápidas y las lentas se requiere reforestar las cuencas andinas buscando la apropiación social de prácticas forestales y productivas no conflictivas mediante estrategias que resuelvan los conflictos del uso del suelo y hacer lo propio en la lucha contra la deforestación. Como referente en Colombia, donde casi la mitad de los ecosistemas está en amenaza y se podría tener en alto riesgo de extinción un 10% de sus especies cuando el gradiente de temperatura se incremente en 1 grado centígrado, la deforestación aún cobra unas 100.000 hectáreas por año. Si en los últimos 2 siglos la extensión de guaduales en el país se redujo ostensiblemente, puesto que se pasa de unos 12 millones de hectáreas a solo 50.000, de las cuales cerca de 20.000 hectáreas están en la zona cafetera y 6.000 en Caldas. Similarmente, según el Instituto Alexander von Humboldt, de 9,7 millones de hectáreas de bosques húmedos que se tenían, solo resta la 1/4 parte, y de 9 millones de hectáreas de bosques secos, tan solo queda el 8%. En suma, en el país se requiere fortalecer con urgencia las instituciones ambientales, las políticas públicas en la materia, la gobernanza forestal, la reconversión de los sistemas productivos y la bioética ciudadana con una perspectiva biocéntrica. Y para el caso de las ciudades, entrar a la cultura de los ríos urbanos. Ver fragmentación urbana y clima en Colombia, la adaptación de la ciudad al trópico andino y Río Blanco, cuna de vida. Imagen Colombia, izquierda, línea base de inundaciones al 2001 y a la derecha, zonas susceptibles de inundaciones, según el IDEAM. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Respuesta a 3 preguntas de la doctora Claudia Reyes, maestrante en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, Manizales, marzo 25 de 2022. Portada Bajo Cauca, Luis Acosta en UN Periódico. Contraportada, Heladas en la Sabana de Bogotá, tomada de El Espectador. Documento del Museo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas y de consulta. Adaptación del territorio al cambio climático, repositorio. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. Atlas de riesgo de Colombia, revelando los desastres latentes. Calentamiento global en Colombia. Colombia, dinámicas del clima tropical andino. Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat. Colombia sostenible, Colombia tropical y el agua que, el cambio climático y la seguridad internacional, el ocaso del bosque andino y la selva tropical, estadísticas e indicadores de cambio climático en América Latina y el Caribe, fragmentación urbana y clima en Colombia, gestión del riesgo natural y el caso de Colombia, guía metodológica para la elaboración de mapas de inundación, impacto del clima y los desastres hidrológicos en los países andinos, informe de Glasgow, 77 países se comprometieron a cerrar gradualmente las plantas de carbón. La encrucijada ambiental de Manizales. Llega el invierno, pero la vulnerabilidad que nuestros bosques de niebla en riesgo. Ola invernal en Colombia 2010-2011, valoración de daños y pérdidas. ONG, Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Política Nacional de Cambio Climático. ¿Y el agua en Colombia qué? Finalmente, enlaces ambientales de Zamoga, Universidad Nacional de Colombia. Están ordenados alfabéticamente. La fuente se puede buscar libros o textos de Gonzalo Duque Escobar en Google. Gracias.